todos y bienvenidos a la Esencia de la Palabra. Durante este episodio estaremos continuando nuestra jornada a través del libro de Mateo y ya hemos llegado al capítulo número 5, mejor conocido como el Sermón del Monte, y solo estaremos cubriendo una parte del capítulo 5, que es la parte de las bienaventuranzas, ya que el capítulo 5 de Mateo tiene mucho material. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Estas son algunas de las palabras más famosas que Jesús habló. Nosotros las conocemos como las bienaventuranzas. Y esta palabra bienaventurado es la palabra griega makarios, que significa bendecido, afortunado o feliz. Y estas 9 bendiciones que Jesús habla suenan ser bien fáciles de entender. Esto es hasta que uno comienza a meditar en lo que en sí dicen las bienaventuranzas. Pero, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Por qué yo soy dichoso si estoy llorando o si tengo hambre? Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo es que soy bendecido al estar en estas malas situaciones? Yo estoy convencido que estas 9 bendiciones son profundamente desafiantes y viran al revés lo que creemos y lo que pensamos que es el reino de Dios. Y las preguntas que deberían surgir al leer esto serían, pues, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? ¿Y cuál es la ocasión? ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús dice estas palabras? Y estos 3 capítulos del libro de Mateo son conocidos como el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Muchas personas que ven a Jesús primordialmente como un maestro de morales tienden a levantar estos 3 capítulos y sacarlos fuera de su contexto en el libro de Mateo, y pues los usan como un panfleto o un manual de cómo vivir éticamente. Y si hacemos esto, es bien fácil de malentender lo que Jesús quiere decir. Mateo ha puesto estos capítulos estratégicamente en el lugar perfecto para poder darle el contexto necesario al mensaje que Jesús quería proclamarle a la gente. Si escuchaste el previo episodio, sabes que ese mensaje que Jesús quería proclamar se trata acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Y si miramos atrás al capítulo 4, verso 17, vemos cómo Mateo trajo a la luz el propósito y el mensaje de Jesús, diciendo:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. También hablamos de cómo Jesús, a través de su persona, estaba trayendo el cumplimiento de las promesas dadas en el pasado, en el Antiguo Testamento. Estas promesas eran promesas de cómo Dios iba a establecer su reino sobre su gente para reinar con ellos. Y esto es lo que anuncia Jesús, y continúa su mensaje del reino de Dios con estas enseñanzas del capítulo 5 al 7. Ahora, para contestar las preguntas que mencioné, comenzando con a quién le está hablando Jesús, solo tenemos que mirar atrás al capítulo 4, verso 24, donde dice que eran los enfermos, adoloridos, endemoniados, paralíticos, epilépticos y muchos más. Este grupo de personas que Mateo menciona era el grupo de personas que de seguro vivían en lo que se llama en inglés the ghetto. Estos son barrios o zonas en que viven aisladas las minorías, normalmente marginadas. Y mira qué interesante que Jesús comienza a dar el discurso más impactante de su ministerio. Y en vez de ir a la sinagoga más grande de la ciudad o al centro de la capital, decide reunirse en un lugar donde había una mezcla de razas, división política y disgusto cultural, ya que los judíos del sur miraban a los judíos del norte con disgusto, porque ellos tenían afiliaciones políticas con los griegos y se mezclaban con los samaritanos, ya que Samaria dividía a los de Galilea de los de Judea. Y esta era la audiencia de Jesús. Dice que acercándose sus discípulos, Jesús comenzó a enseñar. Es obvio que Jesús todavía no había elegido a sus 12 discípulos, pero en esta ocasión Mateo llama discípulos no solo a los 4 que Jesús había llamado, sino a toda la multitud que lo seguía. Y esta multitud, que está cansada, herida, enferma, agobiada, es a la cual Jesús le da estas palabras que en este escenario surgen ser eléctricas. Ellos están escuchando las buenas noticias del reino por primera vez de esta manera. Y mientras vamos explorando estas palabras, estas bendiciones, tratemos de cambiar nuestra perspectiva para poder ver y entender el por qué Jesús escoge a esta audiencia y cómo sus palabras traen una nueva manera de percibir lo que muchos piensan que es lo peor de nuestra generación. Y Jesús lo cambia a ser la generación que más impactada será por lo que Él va a decir. Antes de mencionar las bendiciones o las bienaventuranzas, quisiera compartir algo interesante que aprendí mientras estaba preparando este episodio. Y eso fue que aproximadamente 150 años antes de que Jesús estuviera en la escena, hubo un hombre también llamado Jesús, se llamaba Jesús ben Shira, que significa Jesús, hijo de Sirá. Y este hombre escribió algo similar a lo que Jesús, hijo de Dios, dijo en el Sermón del Monte. Jesús ben Shira dijo estas palabras: puedo pensar en 9 a quienes llamaría bienaventurados, y 1/10 parte a quien mi lengua proclama. Bienaventurado el hombre que se deleita en sus hijos. Bienaventurado el que vive para ver la caída de sus enemigos. Bienaventurado el que vive con esposa sensata. Bienaventurado el que no ara con buey y asno juntos. Bienaventurado el que no peca con la lengua. Bienaventurado el que no sirve a un inferior. Bienaventurado el que encuentra un amigo. Bienaventurado el que habla ante un público atento. Cuán grande es el que se encuentra con la sabiduría, pero sin igual es el que teme al Señor. Al leer esta lista de bienaventuranzas, de bendiciones, es claro que las personas que son bendecidas son personas que, al ser tan importantes
El público está atento a sus palabras. Son personas que viven con una mujer buena e inteligente. Personas que hacen el bien. Personas que al ser tan exitosas pueden ver cómo sus enemigos o sus oponentes no los pueden sobrepasar. Pero a continuación nos vamos a dar de cuenta que a estas personas que Ben Shira le habló no eran similares en ninguna manera a las que Jesús le estaba hablando. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Está hablando Jesús acerca de personas pobres, que por causa de su pobreza su espíritu está triste o quebrantado. O son personas que al ser marginadas por tener bajo estima propia, no son solo pobres económicamente, sino emocionalmente también. Es posible que pueda hacer esto, ya que Mateo hace mención de que las personas que siguen a Jesús no son las personas más ricas o saludables o respetadas. Hay otro punto de vista que piensa que al Jesús decir pobres de espíritu, se refiere a que son personas que no son muy espirituales, como los líderes religiosos de ese tiempo. Son las personas que nadie busca cuando necesitan dirección o consejo, de naturaleza espiritual. Y en sus comunidades religiosas, ellos serían un gran cero. Personas que no son importantes, no son estimadas en las sinagogas. Pero si miramos a quién Jesús le habla, sería difícil no poder ver que estas personas son de ambos grupos. Son económicamente pobres y por resultado, pues no son ricas, no son importantes, no son saludables, no son respetadas. Y tampoco son personas a las cuales otras personas vienen para buscar dirección o para ser guiados. Pero Jesús les dice, esta situación en la que tú te encuentras, esta experiencia de vivir en esta condición, es la posición más favorable en la que puedes estar. Porque a ustedes les pertenece el reino de Dios. Y esto es algo que Jesús continuamente nos va a mostrar a través del libro de Mateo, que son precisamente las personas que están pasando por dificultades y por desesperaciones, las personas que más abiertas tienen sus mentes y están más listas para recibir ayuda de alguien que está completamente fuera de ellos, como Jesús. Y las personas que tienen menos que perder, usualmente son las personas que más abiertas están para recibir a Jesús. Pero las que tienen que pensar mucho acerca de cómo reestructurar sus vidas porque tienen tanto que perder, así como la historia del joven rico, a esas personas pues se les hace más difícil y hasta imposible seguir a Jesús, porque tienen tanto que perder. Y cuando queremos seguir a Jesús, Jesús pide todo de nosotros, no solo algunas cosas, Él lo pide todo de nosotros. Y al tener mucho que perder, se hace bien difícil poder seguirlo. Pero mira las próximas 3 bienaventuranzas. Dichosos los que lloran, los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. Los que lloran serán consolados, los humildes recibirán la tierra como herencia, y los que tienen hambre y sed serán saciados. Vamos a empezar por el tercero, por los que tienen hambre y sed, porque yo creo que después de entender qué significa tener hambre y sed de justicia, se nos va a hacer un poco más fácil entender no solamente los otros dos, los que lloran y los humildes, sino el resto de las bienaventuranzas. Piensa en algún momento en el cual tenías hambre o sed. A menos que no estés ayunando, tener hambre o sed no es una buena experiencia. Tener hambre o sed afecta tu mente, te da dolor de cabeza. En mi caso, y yo conozco muchas personas así, yo me enojo y hasta soy un poco malcriado cuando tengo hambre.
y te sientes irritado y como que no puedes controlar esa irritación, ese enojo, porque el hambre y la sed te hacen sentir desesperado. Y Jesús dice que la bendición de Dios es para personas que se sienten de esa manera cuando se trata de la justicia. Cuando tienes desesperación, cuando anhelas más que nada la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es justicia? Más adelante vamos a continuar dándole sentido a esta palabra, ya que Mateo la usa varias veces. Pero para darle la más sencilla definición, la palabra justicia, que en el griego es dikaiosune, es algo que tú haces para crear o mantener buenas relaciones con otras personas. Y no solo con otras personas, sino con Dios. Es una condición aceptable por Dios. Por ejemplo, Abraham fue considerado justo. Ahora recuerden que Abraham fue un mentiroso y no siempre seguía las instrucciones que Dios le daba. Pero aún así fue contado como un hombre justo, porque hizo cosas en obediencia para mantener buenas relaciones con Dios. Su fe en Dios últimamente causó obediencia, y su obediencia, siendo aceptable, siendo una condición aceptable para Dios, lo hizo justo. Y hay muchas maneras de ser justo o de comportarnos de maneras que promueven la unidad entre nosotros, en nuestras familias o en nuestra comunidad. Jesús dice: dichoso, qué buena vida, qué bendecido es aquel que ve las relaciones rotas, personas destruyéndose unas a otras, comunidades divididas, y aún así se siente molesto, irritado, desesperado, y con todas sus fuerzas quiere justicia, quiere paz entre hermanos, quiere una restauración completa de esas relaciones entre personas. Ellos son bendecidos porque, al igual que Dios, ellos también pueden ver todo lo que no está bien entre nosotros, pero serán saciados porque Dios, a través de Jesús, está comenzando el trabajo para arreglarlo todo. Benditos son porque, al ver las tragedias que suceden en el mundo, ellos no se esconden ni viven como si el problema no fuera con ellos. Ellos no se entretienen con otras cosas para no pensar en la situación, sino que ellos están al tanto de todo. En inglés se dice they are front and center, al frente y en el centro, sufriendo por ver la redención, por ver el reino de Dios completamente realizado en la tierra. Ahora podemos entender por qué los humildes son bendecidos. Ser humilde es simplemente no ser importante en tus propios ojos. Y aunque en tu mente no seas importante, ante los ojos de Dios sí. Moisés fue llamado humilde y él era de grande importancia para Israel, pero en sus propios ojos él no se consideraba importante. Jesús dice: ustedes son bendecidos porque sufren al mirar la injusticia en sus alrededores y no son lo importante suficiente para poder causar ningún cambio. Así que desean con dolor el reino de Dios. Ahora sabemos por qué lloran. No es necesario explicar por qué lloran, porque ya entendimos con qué clase de gente Jesús está hablando. Gente que desea ver el bien, gente no importante, gente dolida de espíritu, gente que llora al no poder hacer nada al respecto. Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. La misericordia se describe fácilmente. La misericordia es un acto de cuidado y de compasión dado a alguien que está en dolor o en sufrimiento. Si seguimos añadiendo a lo que ya hemos hablado, Jesús está diciendo: benditos son los que sufren al ver la maldad y por causa de esa maldad están quebrantados de espíritu y llorando, pero son tan humildes que aún en su condición se fijan en otras personas,
y les muestran compasión y cuidado. No sé si se han dado de cuenta, pero la mayoría de las bienaventuranzas, aunque parecen ser personales, en sí son más comunitarias que nada, porque lo que afecta a nuestra comunidad nos afecta a todos, como la injusticia, la falta de compasión hacia la gente. Esto nos causa dolor y pobreza de espíritu a todos, creando en nosotros, si es que verdaderamente somos seguidores de Jesús, hambre y sed de que Dios intervenga en la condición humana. Benditos los de corazón limpio. Los limpios de corazón no tienen interés en ser vistos, admirados por nadie o de ser de alta estima en los ojos de la gente, sino que ellos, manteniéndose puros, solo desean ver a Dios. Ellos solo desean conocer personalmente e íntimamente a su Creador y continuar cultivando en ellos mismos el corazón de Jesús. Ellos verán a Dios. Bendecidos son los que buscan la paz. Ahora, imagina estar en la condición de las personas que están escuchando a Jesús hablar. Imagina ver tu propia gente dividida. Imagina ver el conflicto que se ha convertido en parte de tu vida diaria. Ahora imagina que tú te metes en el medio, te interpones cuando tú ves a un hermano en conflicto con otro hermano. Y tú buscas la paz entre ellos dos porque son tu gente, son tus hermanos, tú los amas. Y como tienes hambre y sed de justicia, tú quieres ver la reconciliación entre ellos. Tú quieres ver restauración de relaciones. Los que buscan la paz, no solo para ellos, sino para otras personas, ellos son llamados hijos de Dios. Bendito eres si te persiguen por causa de la justicia. Y cuando por mi causa te insulten, te persigan y levanten contra ti calumnia. Si eres como describen las primeras 7 bienaventuranzas, que eres alguien que con humildad y compasión busca la paz cuando ve la injusticia, y en realidad hasta este momento todo eso solo te ha causado llanto y pobreza espiritual, pues estas últimas 2 bienaventuranzas de seguro te van a hacer sentir peor. Porque al tú querer promover la justicia de Dios, actuando de una manera contraria al ambiente en que te encuentras, todo el que se opone al plan divino de Dios se te opondrá a ti también. ¿Alguna vez has tenido compañeros del trabajo que se llevan bien contigo? O sea, hablan contigo, pero ellos no saben que tú eres cristiano. Y al ellos enterarse de que tú eres cristiano, como que la conversación y las actitudes cambian. Y es más, ahora, quizás no de frente, pero a tus espaldas te insultan y te están asociando con cualidades y con comportamientos que tú nunca has demostrado. Pero ellos piensan lo peor de ti porque tú sigues a Jesús. Y es cierto que esto sucede a veces porque han habido personas que supuestamente son seguidores de Jesús, pero han marcado a otros negativamente con sus prejuicios y con sus acciones. Pero aún personas que nunca han escuchado de Dios o conocido a otras personas cristianas tienden a tener una connotación negativa de nosotros. Y esto es porque el reino de los cielos está en guerra con el reino de este mundo. Y por mucho tiempo el reino de este mundo nos ha hecho ver como si nosotros fuéramos los malos. Es más, en un estudio, yo estaba leyendo un estudio que hicieron en Inglaterra, en un centro comercial, donde le preguntaron a muchas personas qué ellos pensaban acerca de las personas cristianas. Y estas fueron las 6 cosas que más fueron mencionadas por estas personas. Número 1, son hipócritas. Número 2, estúpidos y engañosos. Número 3, tontos por creer en cuentos de hadas. Número 4, egoístas. Número 5, de mentes cerradas. Número 6, se creen mejor que nadie.
Esto es lo que el mundo promueve de nosotros. ¿No te quebranta el espíritu escuchar esto? ¿No te hace llorar? ¿No causa en ti la necesidad de mostrar compasión? ¿No te dan ganas de mostrarle al mundo que nosotros solo queremos el bien para todos? ¿Que solo queremos la justicia de Dios para todos? Pero lo que sucede es que habemos tan poquitos, no habemos suficiente de nosotros tratando de hacer lo bueno. Y como somos tan poquitos, hemos sido marginados y hasta perseguidos. Asume y espera que vas a ser tratado diferente. Y lo vas a hacer porque con Jesús también lo hicieron. Jesús está diciendo, no hagas todo esto para ser bendecido, sino que hazlo porque ya tú has sido bendecido. Porque estas personas, aunque estaban en la peor situación de sus vidas, fueron las primeras personas en ver el reino de Dios aparecer. Ahí estaba el reino, Jesús, presentándoseles a ellos primeros, antes que a nadie. El reino les pertenece a ustedes y la recompensa del cielo será muy grande. Y si te fijas, puedes ver que las personas a las cuales Jesús está llamando bendecidas, esas personas eran una representación de Él mismo. Porque la humildad de Jesús lo llevó a despojarse de toda su gloria para venir a este mundo a convertirse en otro más, en un insignificante ante la gente. Y al llegar, continuamente podemos ver en las Escrituras que Jesús es conmovido al mirar a su pueblo y es conmovido a misericordia, porque Él ve la necesidad y su espíritu está quebrantado. Jesús llora al ver la injusticia, tiene hambre y sed de justicia, pero no se queda con las manos cruzadas, sino que toma acción haciendo grandes y pequeños actos de compasión y de misericordia hasta ser perseguido, calumniado y últimamente crucificado. Pero por su muerte y luego su resurrección, Jesús nos muestra su compromiso a la redención de este mundo y de nosotros, y nos ofrece esperanza, perdón y vida a todo aquel que tiene fe en Él. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del capítulo 5 de Mateo. Voy a tratar lo mejor que pueda de condensar el resto del capítulo 5 en la menor cantidad de episodios posible, pero es que hay tanto que extraer de solamente este capítulo que se me está haciendo un poco difícil. Así que nos veremos en el próximo episodio. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.